tanteadores deportivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. GPS Audiovisual Radio, todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino necesita reencontrarse con la actividad audiovisual plena y reencontrarse también con el público. Hoy que desde algunos sectores se impulsan políticas de Estado que buscan desfinanciar definitivamente al sector audiovisual, y cuando la Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la ENERC, está severamente desfinanciada, nosotros desde GPS Audiovisual seguimos apostando, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de nuestra sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con apoyo del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a una nueva edición de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Estamos en la 7ª temporada de GPS Audiovisual Radio. Gabriela Ricardes, la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, tiene por delante nuevos desafíos en el campo del audiovisual. Por un lado, se vislumbran cambios en el Museo del Cine tras la ida de su directora, Paula Félix Didier. Por otro, hubo una reciente presentación en el Marché du Film de Cannes, tendiente a la internacionalización de la industria audiovisual porteña. Recibimos entonces a Gabriela Ricardes para hablar de estos temas. Un gusto, Gabriela, ¿cómo estás? Tenés tu micrófono muteado. A ver si ahora vos nos estás escuchando bien. Ahora sí los escucho perfecto. Bueno, hola, Julia, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, empecemos entonces por el tema de tras la ida de Paula Félix Didier, ¿no? Del Museo del Cine. ¿Qué aspectos van a priorizar en el museo, Gabriela? En realidad, Paula lo que hace es abandonar un lugar de la gestión diaria de la dirección, pero está vinculada al Museo del Cine. Ella sigue trabajando en su área de expertise, que es la preservación y todo lo que hay alrededor de ello, en un proyecto muy ambicioso que nosotros estamos teniendo, que es unificar un poco las sedes que tiene el Museo del Cine en la ciudad de Buenos Aires y mejorar la calidad de todos los espacios que contienen a los archivos fílmicos. Uh-huh. Nosotros terminamos ya hace 2 meses un laboratorio de nitratos modelo específicamente diseñado con las últimas tecnologías y con los indicadores mundiales para el tratamiento de los nitratos. Brevemente contarles que el patrimonio fílmico que nosotros manejamos en el Museo del Cine está en grandes líneas en las latas que contienen, cuyo soporte es el nitrato, y luego el resto que ya es acetatos, pero los nitratos son inflamables, peligrosos, etcétera, y estamos armando un laboratorio específico y ya empieza ahora en julio la mudanza de todo ese material a un laboratorio específico, y lo mismo con los acetatos, a una nueva sede en Parque Patricios que va a unificar no solamente el patrimonio fílmico con espacios y bóvedas específicas, sino también todo el patrimonio que tiene el museo en una sede que hoy está en Paseo Colón, de un edificio que no pertenece más a la Ciudad de Buenos Aires,
y que tampoco tenía buenas condiciones ni para la preservación ni la catalogación de las piezas que son de lo más variadas, que van desde, no sé, los guiones, pósters, vestuarios, etcétera. Sí, Piensen que el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires es el único museo del cine del país, sí. y todo eso va a ser trasladado a la biblioteca, la sala de consultas, etcétera, a un espacio unificado maravilloso en Parque Patricios, donde la mudanza va a empezar en agosto. Y por supuesto, seguir con la tarea de preservación, difusión, conservación, eh, formando las redes con todos nuestros otros interlocutores locales y globales. No, no vamos a tener una diferencia en la mirada de lo que hacemos, pero sí en un trabajo donde vamos a estar en muchas mejores condiciones edilicias. Claro, que era un aspecto, una deuda pendiente de hace mucho tiempo, ¿no? Y que, bueno, me consta que vienen trabajando duro ustedes para que esto llegue ahora por fin a buen puerto, finalmente, digo, ¿no? Porque además el Sí, patrimonio que está en juego ahí es muy grande. hay muchísimo patrimonio, entendemos perfectamente cuál es nuestra misión, estamos para ponerle el cuerpo, para compartir, para que este patrimonio sea un patrimonio de todos los argentinos, de todos aquellos que investigan, que preservan, que restauran, que hacen de nuestro cine un patrimonio vivo y vivible por cada uno de los ciudadanos, que es como nosotros comprendemos el trabajo con el patrimonio, y sobre todo para poder trabajar en los próximos 30 años que vienen, ¿no? Con este patrimonio. Así que es un trabajo arduo, pero estamos muy contentos, y les vamos a ir contando, como siempre, las novedades y los avances. Bueno, agradecidísimos desde ya, que siempre estamos abiertos a estas novedades y a todo lo que nos vas adelantando. Justamente recién mencionabas que, bueno, Paula Félix Didier no se aparta del museo, sino que va a seguir ligada, ¿no? Entre las cosas que se difundieron es que su trabajo iba a estar junto a una mesa ejecutiva, creativa. ¿Qué funciones va a tener este espacio? Mira, la salida de Paula tiene que ver con unos temas que Paula tenía administrativos, de unas sanciones, de unas denuncias que tuvo y unas suspensiones. Como nosotros, nos parece muy valioso su trabajo específico en todo el tema de la expertise, de la curaduría, de las muestras, del trabajo específico técnico en cuanto a la preservación, y creemos que es una persona absolutamente valiosa y clave, es que tomamos esta decisión y vamos a construir junto con Paula, junto con el museo, cómo es este nuevo momento que se viene, porque vos sabés, Julia, que cuando las cosas quedan establecidas de una manera durante muchísimos años, porque bueno, muchas veces por ahí el Estado no cumple su parte, en el momento en que se cumple también se genera un nuevo movimiento que hay que volver a trabajar, pensar, repensar y entender cuál es la mejor estructura para el museo en este momento y dónde está la mejor manera de que cada persona ocupe el lugar que mejor le hace al proyecto del museo. Y creo que con eso, la verdad que Paula es una gran profesional. Yo la conozco hace muchísimos años, mucho antes de ser ministra. Y creo que es en definitiva, que realmente no fue una situación deseada o buscada, fue una situación que tuvo que ver realmente con reglamentaciones y con otros temas que no tienen que ver con el Ejecutivo específicamente, pero sí creemos que vamos a encontrar la manera del mejor funcionamiento para cada una de las personas que está en el museo y que tienen algo para aportar. Así que yo siempre tengo una mirada muy particular sobre el momento del vacío, ¿viste? Una muchas veces dice, bueno, ¿y quién va a venir? No sé. ¿Y cómo nos vamos a organizar? Sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a ver cómo ordenamos las fichas en este momento en una nueva realidad del museo, por suerte,
que finalmente llega a un buen puerto y donde vamos a reacomodar. No es lo mismo tener la gente girando entre sedes que tener una sola sede. No es lo mismo tener el laboratorio de nitratos específico ya funcionando que no tenerlo. Entonces, todo eso nos va a poner a nosotros en otra situación, en un crecimiento del museo, y por supuesto contamos con Paula para eso, y creo que es una gran persona para tener siempre Sí. cerca y en el equipo. Sí, es muy, muy capacitada para esa función y bueno, todo el trabajo que ha desarrollado con su equipo, digámoslo también, ¿no? Desde el Museo del Cine es muy, muy importante, realmente. Ahora, ¿va a tener algún tipo de impacto en otra de las joyas de la corona, diría yo, si me permitís la expresión, con tu gestión? ¿Va a tener algún tipo de impacto toda esta movida del museo en el Festival Lumière 2027? Porque justamente también está En vinculado a... realidad no, más que impacto es una relación que tiene que trabajarse y nutrirse, y va a tener una gran vidriera de exposición el trabajo del museo. Para eso lo hacemos. Nosotros creemos mucho en nuestro patrimonio, creemos mucho en lo que tenemos para dar y para mostrar, y creemos que Buenos Aires, como siempre lo decimos, es una capital cultural global que tiene una producción maravillosa. También saber que nosotros lo que tenemos es el patrimonio es el soporte fílmico de muchas cosas de las que no somos dueños de los derechos, porque nosotros, el Museo del Cine, no es dueño de los derechos de todo lo que tiene, es dueño del soporte fílmico, y que ese soporte fílmico tiene además, muchas veces, otros dueños de derechos de esos soportes. Nosotros estamos para trabajar conjuntamente con todos, nacionales, internacionales, multinacionales. Digamos, nosotros tenemos copias de películas de diferentes orígenes Sí. En cuanto a su cadena de derechos, ¿no? Entonces, y también muchas veces tenemos copias, que hay otras copias en la Argentina, que hay otras copias en el mundo, y que nosotros las ponemos en función de la mejor restauración posible, o de aquellas joyas únicas que se pueden encontrar, o de aquello que se puede estudiar de una manera específica, o de aquella copia diferente que tenemos nosotros, porque nuestro cine se pasó de una manera diferente a otro lugar, y que genera eso, pensamiento, investigación, discusión. Entonces, nosotros somos un espacio que preserva el soporte físico para toda la Argentina y para el mundo también. Bueno, recordemos, esto ya lo digo yo, ¿no? Recordemos que Argentina no tiene todavía una Cinemateca Nacional. Entonces, en ese sentido, el Museo del Cine adquiere todavía un valor mucho mayor que el que ya tiene, ¿no? De por sí. No, total, y también como elemento que articula con otras colecciones, que articula con otros archivos. Nosotros no creemos que tenemos que ser los dueños y poseedores de todo, pero que sí, que lo que tenemos tiene que estar bien cuidado y al servicio del resto del medio, ¿no? Porque para eso estamos, y sobre todo para difundir, porque lo que no se conoce no se cuida, lo que no se cuida no se ama, no se preserva, Sí. y la cadena se corta. Yo creo que en esta nueva etapa del museo tenemos un gran trabajo por delante, hermoso trabajo por delante, que tiene también que ver con difundir nuestro patrimonio. En este sentido, el museo tiene desde hace unos años un festival, que es el Festival Mado, que es el festival que se hace junto con el Malva y otras instituciones, y va a venir el Festival Lumière a trabajar y todavía dar más luz a todo lo que estamos haciendo. No viene a reemplazar, no viene a sacar, viene a sumar, y viene a popularizar, como vos bien decías, a ir en busca del público, del gran público que va a ser, en definitiva, aquellos que quieran el cine argentino o el cine internacional, el cine en general, que lo cuiden, que cuiden esta práctica colectiva única, que cuiden esta posibilidad de narrar, de contar, de contarnos, de comprender miradas, regiones, mundos, historias. Y creo que ahí nosotros tenemos en este momento, no solamente nosotros, sino cada uno de los que somos responsables de espacios públicos
no diría solamente en la Argentina, sino en el mundo, una enorme responsabilidad para comprender el valor colectivo y comunitario del cine en nuestras vidas. Ujú. Estaba viendo que, bueno, además de Francia con Lumière, hay otros países que también en este momento están planteando estos ejes de patrimonio audiovisual de los que estás hablando vos ahora, que bueno, lo hemos conversado en anteriores entrevistas, ¿no? De cómo se trae al presente el acervo cinematográfico, ¿no? Y digo, bueno, eso también es algo sobre lo que venís trabajando y vas a profundizar. Vamos a profundizar porque estamos absolutamente convencidos, no solamente del poder transformador del arte y la cultura, sino de la potencia que tienen las historias, la potencia que tienen las acciones colectivas en cada una de las cosas de lo que hacemos. Nosotros contamos con un apoyo muy, muy fuerte de Jorge Macri, de nuestro jefe de gobierno, en cada una de las acciones que encaramos. Y eso me gusta rescatarlo porque no es tan habitual, no está en el mood del momento. Es decir, nosotros apostamos por la cultura, por el arte, porque creemos que la cultura es una inversión, que es un motor de desarrollo, que genera empleo de calidad, que genera pertenencia, que genera comunidad, que nos hace comprender nuestro pasado, vivir el presente con otras herramientas y sobre todo poder imaginar otros futuros posibles. Esto no está puesto en duda, no está puesto en discusión, y creo que es un trabajo que el cine, el teatro, la música, lo colectivo hoy, el compartir un momento, un tiempo y un espacio con gente diferente a uno, que lo que te une es esa película, es ese espectáculo que te hace salir de tu casa, que te hace tomar el colectivo, que te hace ir a compartir un momento único, no tiene precio, y creo que es algo que nosotros, los que estamos a cargo de algunas políticas públicas, tenemos que tener en cuenta, porque es algo que cada vez va a ser más valorado y en donde cada vez tenemos que poner más la mirada, porque vamos a necesitar esos espacios. Claro. Es lo que nos constituye, ¿no? Como, en este caso, como ciudad, como ciudadanos de esta ciudad. Ahora, hace poco, lo decía al comienzo del programa, la ciudad de Buenos Aires tuvo una participación por primera vez en el Marché du Film, en el mercado de Cannes, que es el lugar por excelencia, ¿no? ¿Qué, cuál es el balance de esa experiencia? Digo, no solo en lo artístico, sobre todo en lo económico, en lo que tiene que ver con gestión. ¿Qué balance haces, Gabriela? Fue muy positivo. Fue muy positivo, primero porque nosotros fuimos al pabellón internacional a tener un espacio físico donde poder, además de las proyecciones y las películas que acompañamos, donde los productores argentinos, los directores, los desarrolladores de proyectos, los que estaban en algunas otras secciones de Cannes o del Marché, o que estaban incluso con otras películas que a veces no eran necesariamente argentinas, pero que sí eran argentinos, encontraron un espacio institucional de respaldo y de apoyo. Y eso es muy importante en el momento de hacer negocios. No es lo mismo tener una ciudad atrás, un país atrás, una región atrás, que no tenerla. Eso significó muchísimo para todos los directores y productores que estuvieron, que hicieron rapidísimamente propio ese espacio, que hicieron sus rondas de negocios, que hicieron sus reuniones, que pudieron tener un espacio donde ser locales, donde no ir al encuentro del stand del otro, digamos que en el Marché eso es algo bastante característico, sino tener un lugar donde poder presentar como corresponde tu proyecto, tu producto, tu pitch.
Por otro lado, donde naturalmente realizar ese networking tan importante en los mercados, que es ese momento de encuentro donde muchas veces las cosas están planificadas, como en todos los mercados, las reuniones, Sí. sobre qué tema trabajábamos cada día, las reuniones de la Film Commission, las reuniones de los festivales de cine, las reuniones de Ibermedia, etcétera. Pero más allá de eso, lo que se genera también es muchas veces hay muchos negocios que se hacen por estar en el momento justo, en el lugar justo. Y esos lugares hay que generarlos también. No creemos que eso fue muy fuerte y también que fue muy celebrado. Y no fue celebrado solamente por los argentinos, fue celebrado por el mundo, que nuestros realizadores, nuestros directores, nuestros productores tengan nuevamente una presencia y un espacio con un respaldo institucional. ¿Por qué? Porque el cine argentino es muy potente. El cine argentino hizo mucho trabajo. El cine argentino fue cabeza de las grandes redes como Ibermedia, como muchísimas redes que se constituyeron a través, en principio, del cine argentino y que hoy pueden ver al cine español y otro tipo de países, que ya el cine colombiano, muchos otros, pero que Argentina fue líder durante mucho tiempo. Y creo que fue una experiencia muy, muy enriquecedora, además de las proyecciones, de los screenings, etcétera, el sentido de pertenencia y el sentido de respaldo, porque el respaldo no es solo económico, el respaldo también es institucional. Desde ya. Económico, por supuesto, pero también el respaldo es decir, acá hay alguien que le interesa lo que está pasando, no estamos solos, y todos los recursos que la ciudad tiene están puestos para que esto pueda suceder. Bueno, justamente ese es un punto clave para también atraer inversores internacionales, ¿no? A los rodajes de la ciudad de Buenos Aires, digo, que se vea que hay un respaldo, ¿no? Que las producciones tienen un respaldo, además de las herramientas concretas, ¿no? Ahí realmente nuestro cash rebate juega un papel muy importante y muy preponderante, y cómo podemos mejorar esas proporciones y cómo podemos tener nuestras alianzas con Uruguay o con otros para multiplicar esos recursos. Eso también se trabaja mucho, y realmente fue una presencia no solamente muy beneficiosa, sino también fue muy alegre. O sea, fue muy lindo ver a todo el mundo festejando que institucionalmente el cine argentino tenía un espacio. Algo que se estaba perdiendo, por otra parte, ¿no? En términos de país, digo, de marca país. Bueno, tanto Javier Portafus, como director del Bafisi, como el área de desarrollo cultural, participaron de esta experiencia en Francia, allí en el Marché, ¿no? En ese sentido, ¿qué nuevos horizontes o espacios se abrieron respecto del futuro del Bafisi? Bueno, el Bafisi terminó de conformar su presencia en una red de festivales iberoamericanos, y también está trabajando con la presencia en otras redes internacionales, consolidándose como uno de los festivales más importantes de su región. Javier también trabajó mucho con toda la red de festivales de Iberoamérica. Concretamente en intercambio de bloques de festivales de ganadores del Bafisi o de películas del Bafisi relevantes en otros festivales, y cómo podemos abrir esos mercados, y cómo esa producción puede circular. Trabajamos con la Film Commission de San Pablo, con la Film Commission de Roma, en acuerdos específicos de coproducción, con fondos de coproducción dobles, digamos. Firmamos un acuerdo con San Pablo que ya dentro de poquito lo vamos a poder
dar a luz Ajá. para fomentar las coproducciones entre San Pablo y Buenos Aires. No solamente las coproducciones con dinero específico para coproducciones, sino también la circulación. A nosotros el mercado brasilero es un mercado que nos cuesta, no, digamos, no nos cuesta vender el formato, pero sí nos cuesta vender el producto. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo también de colaboración. Con Roma Lazio, con la región de Roma Lazio, un trabajo también específico, con fondos específicos y también con premiers y muestras en la Cinemateca de Roma. Digo, hubo con muchas, en cada una de las áreas nuestras, digamos, de gobierno, hubo mucho trabajo específico, además de colaborar en este networking de cada uno de los que estaba allí. Bueno, mucho para hablar, pero sobre todo hay mucho para hacer. Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio y bueno, por también ir contándonos este día a día del panorama audiovisual en la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Julia. Cualquier cosa los vamos contando, los vamos manteniendo al Por tanto. favor, no se olviden. Seguimos Gracias. en GPS Audiovisual Radio. El libro El salto hacia adentro, conversaciones con directores y directoras del cine argentino a 50 años del golpe, una obra de Gabriel Orqueda, es un volumen monumental que recupera un exhaustivo trabajo de investigación y entrevistas autogestivas. La obra se plantea un análisis crítico y generacional del cine argentino que abordó la dictadura y sus secuelas. Estamos con su autor, Gabriel Orqueda. Gracias por estar aquí en GPS Audiovisual Radio. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien por acá. Bueno, me alegro. ¿Qué disparador personal o político te llevó a emprender una investigación de forma autogestiva y al cumplirse 50 años del golpe, no? Bueno, mira, uno de los puntos justamente fue ese. Hace 2 años yo me di cuenta que se iban a cumplir 50 años del golpe. Y bueno, acá en casa yo tengo varios libros sobre cine argentino y sobre todo varios libros que se han encargado de analizar las películas que se hicieron sobre la dictadura. Pero me di cuenta que no había un libro donde estuviera reunida la voz de todos esos directores y directoras que a lo largo de estos 50 años fueron filmando las películas y poniendo en escena lo que fue la dictadura, ¿no? Desde distintos ángulos. Entonces me pareció que era una buena idea arrancar a conversar con ellos, a ver qué posibilidades había, sobre todo, ¿no? Porque, como bien dijiste recién, el trabajo fue autogestivo. Si bien yo ya estoy, digamos, en el medio escribiendo hace unos cuantos años, bueno, los directores y directoras siempre están haciendo algo, siempre están filmando, yendo a festivales o dando clases. Entonces, bueno, había un temor inicial de que quizás no me pudieran dar su palabra, pero bueno, finalmente todos terminaron diciéndome que sí, que les interesaba el proyecto, y por suerte pude reunir una cantidad de voces considerable, que es lo que a mí me interesaba también, ¿no? Dar cuenta justamente de que tenemos un corpus de películas sobre la dictadura bastante amplio, bastante grande. Sí. Aún así, yo todo el tiempo me pregunto si, teniendo en cuenta la historia del cine argentino, ese corpus aún sigue demandando más historias, ¿no? Que yo creo que sí, que por suerte se están haciendo. Pero un poco la idea fue esa, tratar de agregar un libro donde las voces de los directores estuvieran reunidas y
también tratar de hacerlos dialogar entre sí, ¿no? Como para establecer una suerte de mapa, de recorrido. Claro, bueno, ¿y por qué elegiste el título El salto hacia adentro? Y justamente, ¿de qué manera lograste engarzar esas reflexiones de generaciones tan distintas, de miradas tan distintas? Claro, bueno, mira, el salto hacia adentro está bueno porque en estos últimos días ya son varias personas que me preguntan por el título y algunas lo asocian a una cuestión más de autoayuda o más espiritual, ¿no? Como que sería el salto hacia adentro, hacia uno mismo, una cosa más introspectiva, y no es para nada eso, no fue mi idea, sino que tiene que ver con una película de Anna Polyak. De hecho, la tapa del libro la tiene Anna Polyak ahí como foto de portada. Perdón. Y es un fotograma de una película de ella que se llama La fe del volcán. Sí. En esa película, en el primer plano, Anna Polyak comenta que se encuentra en un lugar muy alto, que está rodeada y llena de vacío, que se siente así y que sabe que tiene que saltar. Pero la pregunta que se hace es si saltar hacia afuera o saltar hacia adentro. Tiempo después, yo me encontré con una crítica de Ramiro Sonsini, que además es director de cine y actor. Y él en esa crítica se detiene a analizar ese plano de la película de Anna Polyak y llega a la conclusión de que si saltar hacia afuera implica quitarse la vida, saltar hacia adentro sería reafirmarla. Y esa idea de reafirmar la vida mediante un acto de creación, como es hacer una película, que es lo que efectivamente termina haciendo Anna Polyak en La fe del volcán, a mí me pareció que era extensiva al resto de los cineastas que a lo largo de estos años pusieron en escena la dictadura, ¿no? Muchos de ellos la atravesaron, sufrieron las consecuencias, se tuvieron que exiliar o tuvieron familiares desaparecidos, y otros no, pero sintieron en algún momento la necesidad de poner o de abordar el tema desde algún lugar que hasta el momento no se había hecho. Entonces, por eso la idea es saltar hacia adentro como una decisión de hacer algo material, algo concreto. ¿Y de qué manera lograste articular esos testimonios tan distintos, tan disímiles, ¿no? Y de generaciones tan diferentes? Digo, porque estructurar el libro y que no parezca una mera acumulación de entrevistas, hay una decisión ahí, hay un eje argumental, algo que buscaste. Sí, bueno, mirá, te diría que por un lado el orden del libro me lo fueron armando los propios directores y directoras, porque como te dije recién, todos estaban ocupados haciendo distintas cosas, entonces me iban diciendo que sí, pero poniéndome ciertas condiciones más que nada de tiempo, como che, hablemos en 2 semanas, o en un mes termino de filmar esto y ya estoy libre. Entonces yo la manera que encontré un poco de hacerlos dialogar entre todos es justamente preguntarles a cada uno de ellos cómo se llevaban con el cine hecho por sus colegas. Y eso está genial porque en general no escuchamos mucho a los directores hablar de otras películas, sobre todo directores contemporáneos, ¿no? Que en general, bueno, cuando estrenan sus películas se les hace alguna que otra pregunta de ocasión, pero muy pocas veces, o al menos yo he escuchado muy pocas veces, escucharlos hablar diciendo, bueno, qué películas les gustan o qué películas los determinaron, los formaron. Entonces esa pregunta para mí era como base en cada una de las charlas que fui teniendo. Y a su vez yo lo que iba haciendo, a medida que me iba encontrando con ellos y charlando, era justamente trasladar alguna pregunta que yo les había hecho a otro. Por ejemplo, no sé, a alguien le preguntaba por la obra de los hornos, ¿no? Entonces, no sé, Julio Ludueña me decía que a él en su momento no le gustó, pero que él la valora por este motivo y este motivo. Entonces, a la semana siguiente yo me encontraba, no sé, con Héctor Olivera, que yo sabía que tampoco le había gustado mucho la película, pero bueno, a mí también me interesaba como actualizar esa mirada. Entonces yo le decía, che, mirá, Julio Ludueña me dijo que a él la película le parece esto, lo otro, ¿vos qué pensás? Entonces ahí Olivera me hablaba de Julio Ludueña, de La hora de los hornos, y bueno, un poco así se fue enlazando
esa suerte de mapa un poco disperso, Claro, que es el cine argentino en sí, ¿no? Sí, la variedad, ¿no? que caracteriza al cine argentino. Ahora, el Total. libro también se resignifica al aparecer directores clave como Adolfo Aristarán, Luis Puenzo, Juan Carlos de Sanso. ¿Sentís que la obra adquirió otra responsabilidad de golpe, como transformarse en un archivo histórico, de algún modo? Al desaparecer Sí, físicamente estos directores, ¿no? Me refiero. sí, ese es como una consecuencia o un efecto medio involuntario, no fue mi idea para nada. Yo esperaba que, bueno, digo, tarde o Sí. temprano lo que terminó pasando iba a pasar, pero no fue esa mi idea inicial. Mi idea era hablar con cada uno de ellos para preguntarles sobre todo estos directores que mencionaste recién, ¿no? Que ya no están entre nosotros, pero que atravesaron la dictadura desde distintos lugares, que después la pusieron en escena. Y todos me dieron miradas muy distintas acerca de cómo vivieron ellos ese tema. Entonces, inevitablemente, el libro sí termina. Perdón, estoy con una tos tremenda. No, está bien. El libro termina adquiriendo como sí, esta suerte de documento, se transforma en algo de eso, donde se reúne la palabra, quizás alguna de las últimas palabras que dieron estos cineastas. Sí. Sí, es lo que ocurre con los libros, ¿no? Tarde o temprano va a terminar pasando con todos. Sí, Indefectiblemente, bueno, pero bueno. con algunos te diría yo, Gabriel Orqueda. Bueno, no te voy a torturar más porque No, veo que estás haciendo un gran perdón. esfuerzo. Yo de este lado también estoy un poco resfriada, pero bueno, Sí. entiendo perfectamente. Bueno, Sí, terrible. por último, preguntarte dónde se puede conseguir el libro, dónde está disponible, porque además recalcamos, es un proyecto autogestivo. Así que, Claro. ¿cómo se encuentra la gente con tu libro? Bueno, mira, el libro en principio lo estoy vendiendo yo, lo estoy distribuyendo yo, lo entrego en mano yo, porque como bien decís, es un proyecto independiente. Pero también, o sea, digo, me escriben a mí por el Instagram o en alguna de las redes y conversamos. Hay como un link ahí que se llena y listo, a mí me llega el mail y yo después envío el libro, lo entrego en mano. Pero también se consigue en la librería Libro Film, que está ahí en la calle Corrientes, la mítica librería Libro Film. Sí. La pueden conseguir ahí en el Centro Cultural de la Cooperación y en Badaraco Libros, que está ahí en Entre Ríos. En Avenida no me acuerdo Entre la altura Ríos, ahora. exactamente. Sí, Sí, casi Estados Unidos, sí. creo, algo así. Badaraco Creo que por Libros. ahí, sí. Sí, Por ahí. Bueno, muchísimas gracias por esta obra, realmente muy, muy interesante, muy atinada también. Y bueno, por este contacto. Que te mejores. Bueno, Te mando un abrazo muy muchas fuerte. gracias, Julia. Hasta luego. Gracias, Gabriel Orqueda. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Santiago Franco es, junto con Juan Cabral, codirector del documental El Partido, una realización de este año, de 2026, que revive el histórico cruce entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México de 1986. Y lo hace de una forma completamente coral y antropológica. Este documental, El Partido, va a inaugurar el próximo 3 de julio, nada más y nada menos que la nueva edición del Festival Internacional de Karlovy Vary, esa maravillosa localidad termal de la República Checa. Así que bueno, allí, por ahí va a comenzar entonces este festival. Estamos con Santiago Franco en estos días de fervor mundialista. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julia? ¿Todo bien? Un gusto. Bueno, igualmente. ¿Cómo se hizo el partido? Empecemos por ahí. ¿Cómo se hizo el partido? ¿Cuál fue el enfoque que eligieron darle justamente habiendo tanto contenido sobre ese mundial y sobre ese partido, ¿no?
Bueno, el partido se hace a partir de una relación de amistad que me une con Juan Cabral. En este caso a mí me toca conversar con vos, pero bueno, soy la cara de un grupo enorme de gente y aparte de dos directores que somos amigos hace mucho tiempo y él me regala el libro de Andrés Burgo. La película está basada en el libro El Partido de Andrés Burgo, que entre tantos libros que escribió generó una crónica de ese 22 de junio de 1986, ¿no? Específicamente de este partido tan conocido entre Argentina e Inglaterra. Y era una idea que Juan tenía desde hace mucho tiempo, que de alguna manera cuando descubrió el libro se encauzó y encontró casi la forma. A priori nosotros nos adaptamos de ese libro porque el relato formal que tiene el libro divide el evento entre antes, durante y después, pero sin embargo se mantiene dentro de una crónica que es sobre ese día, ¿no? Un poquito lo que antecede en el marco del Mundial, menciona un poco dando contexto sobre la guerra Ujú. y habla un poquito de la repercusión posterior. Pero nosotros, bueno, tomamos esa idea y después de las conversaciones que tuvimos con Andrés Burgo en una de las primeras charlas, cuando nos juntamos en un bar, surge la pregunta, ¿no? ¿Cuándo empieza un partido? ¿Cuándo termina? Que es una pregunta que nosotros formulamos al inicio de la película, ¿no? Ahí se ve una placa donde están esas dos preguntas planteadas. Y bueno, a partir de las conversaciones que tuvimos con Juan, empezamos a discutir, bueno, ¿cuándo arranca este partido? Arranca cuando se define el cruce de cuartos de final de ese mundial, en donde se encuentran Argentina e Inglaterra. Arranca 4 años antes con el antecedente más famoso, conocido y doloroso para nuestra historia, que es la Guerra de Malvinas. Ujú. Arranca un año antes, cuando Maradona sube a un escenario con Freddie Mercury e intercambia camisetas con el ídolo popular inglés, una cosa impensada después de la guerra, ¿no? Pero sucedió. O incluso nos remontamos hasta 221 años antes del partido, cuando Byron llega a las islas y pone una bandera y genera el inicio de un conflicto geopolítico Ujú. que dura hasta el día de hoy. Ujú. Ujú. Entre todos Este, esos temas, entonces, ¿por dónde decidieron ir? Contémosle a la audiencia, ¿no? Bueno, un poco nosotros narramos una descripción de todos estos temas, ¿no? La película arranca Ujú. con esa pregunta y empezamos a hacer ese recorrido y de una manera muy dinámica y rítmica Sí. vamos transitando la llegada de Byron al principio, narrado, que esto es importante, a través de Gary Lineker, que es delantero de la selección inglesa, que estuvo presente por supuesto en el partido y fue goleador de ese mundial. Y del otro lado, como con el otro punto de vista, es Jorge Valdano, ¿no? Que sería el argentino que va narrando todas estas anécdotas. Porque una de las cosas fundamentales en las primeras charlas que tuvimos con Juan mencionaba, para mí lo más importante es reunir a ambos equipos, ¿no? Mm. Entendiendo que este año, y más precisamente este lunes, se cumplieron 40 años de aquel evento, ¿no? Este Con lo lunes. cual nosotros, este lunes, sí, exactamente, el lunes 22 de junio se cumplieron 40 años del partido de Argentina-Inglaterra, de la mano de Dios y del gol del barrilete cósmico, el gol más Sí. mítico de la historia, ¿no? Para los futboleros es casi como una especie de cumpleaños, pero y para nosotros, te imaginas lo que fue, ¿no? Después de darnos cuenta 2 años atrás que teníamos que llegar para esta fecha, ¿no? Y Mm. después, aparte, todo un poco se aceleró más cuando la película, nada, tuvo la grata noticia de enterarnos de que iba a estrenarse en Cannes, ¿no? Cosa que un poco incluso aceleró más los Claro. procesos para terminarla. Con lo cual fueron un par de años muy intensos, la verdad. Todo un proceso muy, muy lindo, pero muy intenso en líneas generales. Ahora, ¿cómo logran? Porque la película utiliza, si cabe la palabra, a Jorge Valdano y a Gary Lineker como grandes hilos conductores, ¿no? De todo este relato que arman ustedes. ¿Cómo se estructuró esto? Bien, El uso bueno, de estos a narradores partir de, principales, ¿no? Para darle además una dinámica muy, muy, muy particular, muy, muy sonora, si se quiere. Sí, el proceso fue particular porque, bueno, cuando uno encara un documental generalmente piensa, bueno, lo principal que voy a obtener son primero los testimonios y después estructuro todo a partir de eso, si se quiere, y nosotros hicimos el camino inverso.
cuando nos dimos cuenta de que el aniversario, del 40 aniversario, era muy pronto para cuando arrancamos a editar, nosotros, para que te des una idea, arrancamos a editar en enero del año pasado, más tirando a febrero, entonces realmente era muy poco el tiempo que teníamos para alcanzar a estrenar ahora, que fue en mayo el estreno de este año. Casi un año y monedas de edición. Entonces, con un equipo de edición de 4 personas, arrancamos siendo 2, con Seba Fasanelli y Luca Copolecchia, que empezamos a editar. Más que nada generamos una estructura de archivo, y lo que tuvo de bueno eso es que después en diciembre recién pudimos generar las entrevistas con Gary Lineker, con Valdano y con los demás jugadores ingleses y argentinos que estuvimos filmando, con lo cual, por una cuestión de la dinámica propia del proyecto, eso nos permitió poder mostrarles casi un 70% del material preeditado a ellos, que ellos vean la experiencia, ¿no? En pantallas gigantes que les íbamos proyectando este archivo, y que pudiesen reaccionar de una manera muy genuina a lo que van viendo en el documental. Entonces, esa interacción es real lo que sucede ahí. Ellos, por ejemplo, después, por supuesto, a partir de las entrevistas y sus reacciones, algo se reeditó del material de archivo, porque se va retroalimentando, lógicamente, pero en líneas generales vieron una gran parte de la estructura de la película, sobre todo las secuencias que tienen que ver con el antecedente de la Guerra de Malvinas, con lo cual eso es como... Nosotros no teníamos muy claro cómo iban a reaccionar los ingleses a ese material, y vuelve muy genuino lo que sucede, ¿no? Y la realidad es que las respuestas fueron muy bellas. Ellos, por ejemplo, no sabían algo que es importante que mencionabas, ¿no? Que es un tema muy revisitado a lo largo de nuestra historia, es parte de nuestra cultura. ¿Qué hacemos para darle una mirada nueva, una perspectiva diferente para que sea atractivo? Bueno, eso es lo primero que te preguntan los jugadores cuando van a hablar, ¿no? Bueno, ¿por qué voy a hablar? ¿Por qué Gary Lineker, Peter Shilton, que es casi la némesis de Maradona a lo largo de la historia, y John Barnes en este caso, ¿por qué me voy a exponer a que 2 directores argentinos me hagan preguntas sobre este tema que soy más un partido que perdimos y es casi una cicatriz, ¿no? Y bueno, al mostrarle pequeños pedazos de lo que veníamos editando, ellos entendieron, esto es distinto, ¿no? Bueno, al ver, por ejemplo, el episodio de Queen y Diego, y de golpe reconocer ciertas cosas del lado argentino que no conocían y viceversa, ¿no? Los argentinos conociendo un poco el costado inglés, que eso es, creo que, lo más nutritivo que tiene la propuesta. Para nosotros este es el partido más icónico de la historia y desde el principio teníamos esa premisa, y para estar a la altura de esa premisa necesitábamos necesariamente ambos puntos de vista. Claro, y además imagino que adquieren otra dimensión estos testimonios al ser realizados hoy, ¿no es cierto? Al reflexionar hoy, al revisitar hoy los protagonistas o los que estuvieron involucrados en esa historia, en ese partido, revisitar esos momentos, sobre todo el tema de Malvinas. Sin duda, sí, sin duda, sí. Y es un momento muy particular del mundo. Nos dimos cuenta también en Cannes cuando estrenamos la película, porque yo creo que es como la muestra más, viste, la devolución que se dio ahí en una sala de 1000 personas donde hay gente de todo el mundo, es quizás la muestra más genuina que vos tenés del material en sí mismo, ¿no? Porque no hay tanto prejuicio en el mejor de los sentidos, no hay tanta argentinidad de por medio o tanta perspectiva inglesa, ¿no? Que esa era también una de las premisas principales que teníamos con Juan, ¿no? La idea de que esto exceda que no sea un documental que exceda lo futbolístico, que no sea casi como una crónica para un programa de deportes, y que a su vez también que exceda la argentinidad en sí misma, ¿viste? Que fue una película que de alguna manera hable de algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Y es muy notorio en devoluciones de críticos de todo a lo largo del mundo, cómo eso se hace sentir, ¿no? A mí tengo el recuerdo muy claro de una periodista alemana en Cannes diciéndome, es la primera vez que entiendo qué le pasa a mi marido cuando ve fútbol, ¿no? Y me lo dijo, y lloré 3 veces a lo largo de la película y odio el fútbol. Me lo dice así porque es como uno de los conflictos que tiene con su marido era eso. Bueno, no es la única. Esas cosas
esas cosas realmente a mí Sí. te llaman mucho la atención, digamos, Sí. ¿no? Porque uno no se da cuenta que por ahí la película puede generar en una persona eso. Pero sí, evidentemente lo que en algún punto nombra, sobre todo hacia el final, sin necesidad de spoilear demasiado, por si hay alguien que no la vio, pero está ese momento borgiano, hay un momento lindo de unión entre dos cosas que parece que no se van a mezclar nunca en algún punto, ¿no? Ujú, Eh, ujú. y de alguna forma algo que nos parecía súper interesante era intentar de que prevalezca la belleza del juego sobre los horrores de la guerra, ¿no? En un Ujú, punto, ¿no? Y eso ujú. era un contraste potente, a veces, y intentar que esa mezcla, juntar ambas cosas no fuese forzosa, sino que se diera de una manera natural. Ujú. Bueno, es casi inevitable, ¿no? Abordar ese tema cuando se trata de Argentina e Inglaterra. Ahora, a qué tipo de documentación desconocida o inédita pudieron acceder ustedes para realizar el partido? Bien, particularmente lo que sucede con respecto al material específico del día del partido, la mayoría de las cosas están reveladas. Lo que sucede, como no había previamente un documental específico del partido, nosotros tenemos mucho footage de ángulos no vistos previamente de jugadas que mucha gente desconoce. Para mencionarlo, un evento que es conocido, sin quizás spoiler demasiado, es la nuca de Dios, el famoso suceso que sucede Claro. hacia el final del partido, que mucha gente no lo recordaba, incluso conociendo la historia, es llamativo, no sabían que eso había sucedido. Hay materiales específicos de eso, hay un ángulo del gol de Diego que no se vio nunca, hay reacciones de jugadores al gol de Diego que no se habían visto. Entonces, de otra manera, la posibilidad de dedicar gran parte o sea, la premisa de tu documental a un partido específico hace que por ahí en otros que se revisan más que nada o desde la óptica de Maradona o desde la óptica de los campeones del mundo, lo pasan un poco de una manera más superficial, entonces Mm, no logran meterse o no se justifica el gasto que tiene ese material que de por sí es complejo, ¿no? ujú. Todo lo que tiene que ver con fútbol es muy difícil de gestionar y en términos de precios es como irrisorio, ¿no? Claro. Pero bueno, Los eso es derechos y los royalties, ¿no? sí, es tremendo. Mm, Y la verdad que eso, nada, destaca muchísimo el trabajo de nuestro equipo de archivo que fue, bueno, ustedes saben lo difícil que es lidiar con algunas veces los recursos que uno tiene para hacer un documental, son escasos. Y entonces, nada, realmente hace falta un equipo de gente matándose para que esas ujú. gestiones se vuelvan posibles, porque Sí, sí, no dan los números bajo ningún concepto, ¿no? sí, 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 Entonces es sí, así. sí. Una dificultad extra, digamos. Ahora, fuera del público futbolero, ¿no? Que es básicamente el que va a sufrir y va a disfrutar mucho con esta película. Digo, ¿por qué el documental atrae también a los amantes de la geopolítica, de la historia? Bien, yo creo que es porque, a diferencia a mí me da la sensación de que si bien es un documental deportivo, o podría sobre Mm, deportes, excede el deporte, ¿no? Eso es algo que nos interesaba. Generalmente en documentales previos que tocan el tema lo hacen de una manera muy superficial, el tema de la guerra. Para nosotros era fundamental, siempre estructurado desde el fútbol está presente a lo largo de la película, eso sí. no se abandona nunca. Por eso no es caprichosa la unión de ambas cosas, es de alguna manera en dos naciones futboleras como la inglesa y la argentina, hay muchas cosas que parece que van de la mano, ¿no? Desde la invención del fútbol, desde los ingleses llegando a la Argentina, trayéndolo y los intercambios culturales, económicos, los conflictos geopolíticos. Bueno, el capítulo de la guerra en particular es un capítulo que dura 10 minutos dentro de la película, que tiene una duración considerable, entendiendo que la película dura 91, Ujú, un documental de fútbol. Entonces, nuestro compromiso era no siento que a priori nosotros dijimos vamos a darle un porcentaje mayor
a la historia que al partido en sí mismo, para nada, pero sí fuimos consecuentes con lo que sentíamos que era necesario para entender un poco de dónde viene esta pica, digamos, esta rivalidad que por supuesto de alguna manera se cristaliza ese día, ¿no? Como que hay un montón de historias que convergen en un punto, que es ese 22 de junio en el Estadio Azteca en México. Y con un tipo que sale a la cancha con la 10 en la espalda y genera, por un lado, el gol quizás más polémico y pícaro de la historia, como quieramos definirlo desde el punto de vista que querramos, y el gol más increíble de la historia, ¿no? Y todo eso en el marco de 4 minutos, con lo cual es realmente demencial. Si tenés la oportunidad de ver ese partido entero, que es algo que no pasa, ¿no? Generalmente uno ve los resúmenes, ¿no? Pero si lo ves entero, es increíble cómo se va transformando la energía. Y nosotros intentábamos reflejar esos matices, eso que sucede ahí adentro, que cuando uno entiende el contexto de la historia, la cantidad de detalles y microanécdotas que hay alrededor, nada, nos parecía importante generar ese diálogo entre lo granular, lo pequeño, el detalle y lo grande, lo gigante, ¿no? La alineación de planetas, 2 historias, 2 fuerzas imparables que van a chocar en ese punto, ¿no? Y por supuesto las consecuencias después de eso, ¿no? Claro, en todo sentido, cómo afecta a la cultura, cómo afecta incluso nuestra relación diplomática, ¿no? Con ese país. Sí. Bueno, hoy todavía se sigue hablando en el contexto de este mundial por el que estamos atravesando. También yo he escuchado algunos comentarios respecto de Argentina, Inglaterra, aquel partido, aquel gol. Y entonces en este contexto digo, ¿Maradona o Messi? Santiago Franco. Mirá, bueno. Porque ahí también hay otra, ¿no? Mirá, sí, o sea, los dos, no tengo forma de. Pero podemos hablar 2 horas de esto, con total. No es que le escribo a la pregunta, me encanta. Pero te diría los dos, no son maravillosos ambos. A mí particularmente, ambos dos, llegando medio al final de su carrera, entendiendo que ya es el último ciclo tienen un arco muy lindo narrativo en sus historias personales, ¿no? Que excede lo futbolístico. A mí me encanta eso. Al principio parecía que Messi no tanto, comparado con Diego, que es como un personaje casi increíble, ¿no? Con una cantidad de facetas descomunales. Pero a mí Messi me conmueve en muchos niveles, y lo que me encanta es eso, ¿no? Como entender al fútbol como un espacio de proyección, y estos tipos en particular que tienen esa capacidad de medio representar lo que nosotros querramos. Casi es como que van transitando el inconsciente colectivo, y si vos lo querés odiar, los podés odiar, si los querés amar, los querés idolatrar, lo que sea, todo eso pueden recibir esa energía y magnificarla. Entonces eso me parece maravilloso. Bueno, y nos da Messi en este momento, además tan particular de la Argentina, que nos dé semejantes alegrías, ¿no? Te lo dice alguien que no soy para nada futbolera, pero bueno, bueno, muchísimas gracias por el partido, por esta película. Recordemos entonces que el partido de Juan Cabral y Santiago Franco va a inaugurar el próximo 3 de julio el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, allí en República Checa. Está basado en el libro del periodista Andrés Burgo, y el documental reconstruye ese histórico cruce entre Argentina e Inglaterra en el contexto del Mundial México 86. Muchísimas gracias, y bueno, que sigan los La película sigue en cines en el país, así que, y ahora se estrena en el Gaumont este jueves, así que nos invitamos todos al cine, que es una experiencia para tener en la pantalla grande, por supuesto. Es donde hay que verlo, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Y con esta entrevista y este segmento futbolero, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles en una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio, aquí en Radio Trend Topic. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles. Esto fue GPS Audiovisual Radio.
Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Tren Topic.